Seguro que la historia de Eliza os suena. Ya sabéis, ese programa de los años 60 que siempre nos han presentado como el primer chatbot de la historia. Pero, ¿y si os digo que esa historia a la que todo el mundo cuenta no es del todo cierta? ¿Y si el primer chatbot en realidad nunca fue un chatbot? Vamos a darle una vuelta a la idea. ¿Qué pasaría si el programa que supuestamente lo empezó todo nunca se diseñó para conversar? ¿Y si su verdadero propósito era otro? Uno que, de hecho, era una especie de advertencia que quizás todavía hoy se nos está pasando por alto. Para entender este embrollo, primero tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a los años 60, al mismísimo MIT. Hay que pensar que en esa época los ordenadores eran armarios gigantescos que se dedicaban a hacer cálculos. La idea de hablar con uno de ellos era, vamos, de película de ciencia ficción. Y en medio de todo eso, de repente, aparece Eliza, una creación de un informático llamado Joseph Weizenbaum. Y claro, la gente alucinó, porque de pronto tenían un programa que no solo calculaba, sino que parecía que conversaba. La experiencia era tan alucinante que cualquiera que se sentaba delante se quedaba absolutamente fascinado. El león más famoso que tenía, el que todos recuerdan, se llamaba Doctor, y básicamente se hacía pasar por un psicoterapeuta. Fijaos en este ejemplo, es de manual. El sistema era muy simple. Eliza cogía lo que decía la persona y se lo devolvía en forma de pregunta. El resultado era una ilusión de empatía y de comprensión potentísima. Pero claro, era justo eso. Una ilusión. Un truco de magia sí, pero de magia computacional. Un truco increíblemente inteligente, eso sí. Así que venga, vamos a levantar el telón para ver cómo funcionaba de verdad. Y aquí está el quid de la cuestión. Eliza no entendía absolutamente nada. Ni una palabra. No había ni pizca de conciencia, ni sentimientos, ni comprensión del lenguaje. Detrás de esa máscara de terapeuta que te escuchaba con atención, lo que había era un maestro del ilusionismo, basado en unas reglas de programación súper sencillas. El método era simple, pero brillante. Primero, el programa buscaba palabras clave en la frase. Segundo, aplicaba una regla que ya tenía escrita, como por ejemplo cambiar un yo por un tú. Y tercero, te soltaba tus propias palabras, pero reformuladas como una pregunta. Así de sencillo y así de efectivo como se demostró. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión total. Si Alexa era solo un truco, ¿por qué la creó Weizenbaum? Pues la respuesta nos revela que su objetivo no era, para nada, crear un compañero de charla, sino una herramienta científica. La prueba definitiva la tenemos aquí mismo, en el título del artículo que publicó Weizenbaum en 1966. Si nos fijamos bien, no se llama «Cómo hacer un chatbot», se llama «Un programa de ordenador para el estudio de la comunicación». La palabra clave es esa, estudio. Su objetivo no era la charla, era la investigación. Como lo resume muy bien el investigador Jeff Strager, la intención de Weizenbaum no era inventar el chatbot. Lo que él quería era construir una plataforma, una especie de laboratorio para poder investigar cómo nos comunicamos con las máquinas y, sobre todo, qué es lo que nos hace creer en ellas. A Weizenbaum le obsesionaban preguntas como estas. ¿Por qué nos creemos lo que nos dice una máquina? ¿Qué hace que una respuesta suya nos parezca creíble? Y sobre todo, ¿es de verdad tan fácil crear una ilusión de que nos entienden? Eliza no era un interlocutor, era el experimento para responder a todo eso. Pero el experimento tuvo un resultado que nadie se esperaba, y menos aún el propio Weizenbaum. La reacción de la gente a su programa fue inmediata, fue profundísima y para él fue muy inquietante. La anécdota que mejor lo ilustra es la de su propia secretaria. Imaginaos la escena. Después de estar probando Eliza un rato, va y le pide a Weizenbaum que por favor se vaya de la habitación, que la deje a solas para poder tener una conversación de verdad con la máquina, en privado. Weizenbaum se quedó de piedra, horrorizado. Él mismo escribió después que no se había dado cuenta de que exposiciones muy breves a un programa tan simple podían provocar un poderoso pensamiento delirante en gente completamente normal. Unas palabras muy fuertes. A ese fenómeno, como es lógico, se le acabó llamando el efecto Eliza. Es esa tendencia que tenemos los humanos a atribuirle, sin darnos cuenta, cualidades humanas a los programas, como que nos entienden o que tienen empatía. Y lo más curioso es que nos pasa incluso sabiendo perfectamente que solo es código, una máquina. Toda esta reacción del público transformó a Weizenbaum por completo. Pasó de ser un pionero de la inteligencia artificial a convertirse en uno de sus críticos más importantes y más feroces. A Weizenbaum le entró pánico al ver con qué facilidad la gente estaba dispuesta a cambiar el juicio humano, la compasión, por los simples cálculos de una máquina. Y fue esa preocupación tan profunda la que le llevó a escribir su libro más famoso, en 1976. Si lo vemos en una línea temporal, todo encaja. En el 66, Eliza nos enseña lo fácil que es engañarnos. 10 años después, su creador nos lanza un aviso muy serio. Y hoy,
Con los modelos de lenguaje que usamos todos los días, el efecto Eliza ya no es una simple anécdota de laboratorio. Es nuestra realidad cotidiana. Su advertencia principal era esta. Hay ciertas tareas que nunca deberíamos darles a los ordenadores. Porque sí, puede que lleguen a decisiones correctas, pero siempre lo harán basándose en unos criterios que, según él, ningún ser humano debería estar dispuesto a aceptar. ¿Por qué? Porque les faltan valores, les falta sabiduría. Al final, la lección de todo esto está clara. Elisa no fue el primer chatbot, fue el primer espejo. Un espejo que nos mostró una verdad bastante incómoda sobre lo fácil que nos resulta confiar ciegamente en la tecnología. Y hoy, rodeados de una IA que es infinitamente más potente, la pregunta de Weihenbaum resuena con más fuerza que nunca. ¿Le estamos haciendo caso por fin? ¿O todavía no hemos aprendido la lección?